Hola y bienvenidos a este video donde exploraremos el análisis de la reforma laboral y su impacto en la economía colombiana, basándonos desde nuestro documento de investigación elaborado por nuestro equipo, donde se encuentra Isis Avendaño, Juan Pizarro, Santiago Tovar y Juan Valencia. A lo largo de este video analizaremos cómo la ley 2466 de 2025 transforma el mercado laboral, sus efectos y cómo afecta en el mercado real para los trabajadores y a los empleados. En este video también repasaremos cómo la economía es un tema profundamente social y político y también cultural, donde prácticamente el salario mínimo define la informalidad de la persona o el tipo de estrato que ésta lleva. Por ejemplo, no se puede ganar un salario mínimo y aspirar a una vida más lujosa o contrario. Y finalmente relacionaremos estos elementos con una lectura microeconómica e interdisciplinaria que nos permitirá entender por qué el equilibrio entre la justicia social y la estabilidad económica sigue siendo uno de los retos más grandes para el derecho laboral. O contrario. La reforma laboral en Colombia ha sido históricamente un tema de debate continuo. La Ley 2466 de 2025 busca beneficiar a los trabajadores, mas sin embargo, esto no siempre va a ser beneficioso para todos. Los empleadores se van a ver afectados y eso lo vamos a ver más adelante con nuestra compañera Isis. Mientras los trabajadores demandan condiciones de vida dignas y salarios justos, muchos empleadores enfrentan dificultades reales para sostener las empresas en un entorno económico cambiante y lleno de incertidumbres. Esta tensión revela la distancia entre lo jurídico y lo económico en Colombia. Aunque la normatividad de la reforma busca como traer normalidad, esto no se puede dar debido a la desigualdad que hay en el país, porque no todas las personas tienen las mismas oportunidades, eso es lo que bien se sabe, y pues la reforma puede tener mucha normatividad, pero en su aplicación si no es igual de eficiente, pues no se va a lograr el objetivo. El salario. Esto nos muestra que la reforma no es solo un ajuste legal. Es una herramienta que requiere el compromiso de todos los sectores, trabajadores, empresarios y Estado. Sin embargo, alcanzar este punto de equilibrio sigue siendo uno de los mayores retos para el sistema laboral de Colombia. Se va a lograr el objetivo. El salario mínimo cumple un rol esencial dentro de la sociedad, sirviendo como mecanismo de justicia social. Dentro del ámbito jurídico, nos ayuda a tener más dignidad humana en cuanto a los derechos laborales del trabajador. Pero desde la perspectiva económica, la historia es distinta. Un salario mínimo puede generar un desempleo de informalidad si supera la capacidad productiva de ciertos sectores. Muchos comercios, agricultores o empleadores de servicios domésticos no logran sostener estos costos, lo que los ayuda a reducir personal o migrar a la información. A pesar de esto, también es cierto que un salario mínimo bien organizado y definido puede dinamizar el consumo de las personas. También el poder adquisitivo del trabajador se impulsa con la demanda interna, siempre y cuando el incremento salarial esté acompañado por aumentos de productividad. O sea, entre más trabajo y más producido, mejor para la persona que está recibiendo los gastos. El análisis. El desafío no es eliminar el salario mínimo, sino diseñar políticas que lo hagan sostenible. El documento nos propone realizar un acompañamiento con estrategias de formación, formalización empresarial e inspección laboral para garantizar un equilibrio entre derechos y viabilidad. Que está recibiendo los gastos. El análisis del salario y el derecho laboral no puede apartarse directamente de la cultura colombiana. Tenemos que el trabajo está profundamente ligado directamente al derecho laboral y también al salario mínimo, centrándose directamente en la cultura ciudadana y la percepción social dentro del aspecto económico que beneficia al trabajador y que por su parte no deje de generar pérdidas dentro del ámbito del empleador. En ciudades el empleo formal se percibe como un símbolo de estabilidad y de progreso, pero en zonas rurales, como la economía depende del trabajo agrícola y familiar, el contrato laboral no es solo parte de la cultura cotidiana. Allí la información es vista como una necesidad más que como un problema jurídico. Culturalmente el trabajo digno solo será una realidad en Colombia cuando
se tenga múltiple conciencia. Eso quiere decir que pues, todas las personas sean conscientes de que no todos tenemos los mismos privilegios, o no todos nacemos en cuna de oro o con más privilegios o menos que otros, y cuando se tenga eso pues probablemente se pueda crecer como comunidad y también culturalmente en lo que se refiere al trabajo. La informalidad también es un fenómeno donde ambas disciplinas se encuentran. La economía la explica como una respuesta racional a regulaciones estrictas, y mientras el derecho la ve como una vulneración a los derechos. También las soluciones son prácticamente nulas y pues solo benefician a la clase alta prácticamente. Entre las clases bajas pues no hay muchos recursos, entonces el salario mínimo pues puede variar entre uno y otro. A veces unos tienen un salario fijo y no mínimo, que pues todos tendrían que ganar lo mismo pues para que no haya desigualdad. A esto se suma el papel de la educación. A mayor formación, mayor conciencia sobre los derechos laborales. Los movimientos y las campañas educativas han promovido la formalización, la equidad de género y la responsabilidad empresarial. Aunque el cambio es lento, ya está en marcha. Desde nuestro documento se plantea que el derecho laboral y la economía no deben verse como opuestos, sino como complementarios. Es por esto que definimos que el derecho laboral estima las reglas que se deben tener para que se cumplan los derechos del trabajador, y por su parte, la economía nos ayuda a ligar las ciertas conjeturas que han habido durante muchos años en cuanto al pago justo para los trabajadores. Por ejemplo, el salario mínimo puede mejorar la vida de los trabajadores, pero también puede generar distorsiones en mercados frágiles. Si se fijan, considerar la productividad o la capacidad del pago de las empresas. Esto muestra la necesidad de una visión integral y puramente jurídica. El derecho laboral colombiano ha avanzado en los últimos años significativamente, pero actualmente se encuentran varias estructuras que no abarcan totalmente la conformidad de los trabajadores ni de los empleadores. Es por esto que se debe realizar un trabajo exhaustivo en donde se complemente con varias reglas que busquen el beneficio de ambas partes, y así generar cierta cordialidad entre las dos partes. Económicamente, el salario mínimo sigue siendo una herramienta válida, pero requiere flexibilidad y políticas diferenciales por regiones o sectores, considerando las particularidades productivas del país.